Buenas tardes, el día de hoy queremos compartirles una leyenda de nuestra comunidad y es la del Palo Seco, la cual tiene que ver con el nombre de San Diego de Alcalá, nuestro santo patrón. El presente relato es de don Rufino Llanos González, oriundo de este lugar y quien amablemente nos cuenta la leyenda del Palo Seco. Leyenda e historia. Tenía yo la edad de 7 años cuando empecé a poner mucha atención de la historia de nuestro santo patrón, San Diego de Alcalá, que nos platicaba mi padre, a mí y a mis hermanos, que a él le platicaban sus abuelitos y su papá Vicente Llanos, que a nuestro patroncito de Alcalá lo traía una comitiva de arrieros y lo transportaban en una caja de madera y bestias mulares de su turba natal, que según decían los arrieros, que lo traían de San Nicolás del puerto Andalucía, Alcalá de Henares, España. Ignoramos los días que hicieron para llegar a esta ranchería, en la cual decidieron descansar y pasar la noche bajo las hermosas ramas de un ahuehuete, y al llegar la alba del siguiente día, según la historia de nuestros antepasados, cargaron las bestias con el cajón de madera para seguir su camino, pero al llegar a un lugar conocido como el Cruce de la Barranca, y que ahora lo conocemos como el Canal de Valsequillo, la bestia mular que cargaba el cajón de madera se echó, y por más que los arrieros le ayudaban para que se levantara y siguieran su camino, ya no pudieron, hasta que uno de los arrieros les dijo: «Vamos a regresar». En ese momento la bestia mular se levantó y regresaron al lugar donde habían pasado la noche. Volvieron de nuevo a regresar para seguir su camino, con rumbo a su destino. Pero al regresar por primera vez, la bestia mular ya no llegó a donde habían llegado, sino que llegó a la mitad de ese trayecto, y en la segunda y tercera vez ya ni los arrieros aguantaban a mover la caja. Después de estos intentos que hicieron los arrieros, y al ver que para seguir adelante con la caja se aposentaba, y cuando decían «vamos a regresarnos», la caja de madera se ponía livianita. Fue por lo que decidieron buscar a un sacerdote para que le rezara y le rogara al santito que siguieran adelante en su camino. Pero nuestro patroncito San Diego de Alcalá ya no cedió ni aceptó seguir adelante, y fue así como el sacerdote les dijo a los arrieros que iban a conseguir otros padres, y buscaron a otros 2 padres, y entre los 3 padres, celebrando misas y cantos, lograron llevar al santito hasta el Calvario, y que hasta esta fecha todavía se le conoce como el Calvario, a donde ahora se venera y se adora a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En este lugar, tanto los arrieros como los sacerdotes les dio el gusto de permanecer parte de esa noche por el amanecer, la alba del siguiente día, cuando los arrieros se disponían a cargar las bestias para seguir su camino, y cuando iban a cargar la caja de madera en la que llevaban al santito, dicha caja ya no pesaba, y en ese momento decidieron destaparla, sorprendiéndose que nuestro patroncito San Diego de Alcalá ya no se encontraba dentro de ese cajón de madera. En ese instante los arrieros le avisaron a los sacerdotes que el santito había desaparecido. En ese momento los sacerdotes y los arrieros decidieron regresar a buscarlo. Al llegar al lugar donde había pasado la noche anterior, y ese lugar era donde se había apacentado el cajón de madera, y se fue debajo de la sombra de ese ahuehuete que hoy en día toda la juventud lo conoce como el Palo Seco. Fue una sorpresa muy grande para los sacerdotes y arrieros, que cuando llegaron a este lugar vieron que el santito San Diego de Alcalá estaba paradito debajo del árbol de ahuehuete. En ese momento, sin decir nada, celebraron una misa e hicieron oración en su nombre, y al terminar se pusieron a platicar con los arrieros para decirles que el santito Diego de Alcalá había decidido quedarse en este lugar. La comitiva de los arrieros les preguntó a los sacerdotes: «¿Y ahora con qué pruebas vamos a llegar a este lugar?», al que el santo Diego de Alcalá iba destinado a ese instante. Los sacerdotes le dijeron a la comitiva que le quitaran el dedo derecho de la mano, derecha, y así fue que con esa reliquia llegaron a ese lugar, y los sacerdotes empezaron a reunir a los pobladores de ese pequeño lugar para explicarles y dejarles a su responsabilidad a la imagen del santo. Y fue así que, por gracias de Dios y decisión del santo, desde ese momento, esta que era una ranchería se llama San Diego de Alcalá. Después de este suceso, según la historia de nuestros antepasados, le hicieron a nuestro santo patrón San Diego de Alcalá una chocita de 2 aguas construida con horcones
de mezquite y techado de palmas, y ese lugar celebraron sus misas y se adoraba cada domingo, y desde ese momento se le empezó a celebrar su fiesta patronal, el día 13 de noviembre de cada año. Leyenda e historia inédita escrita por el autor Rufino Llanos González. Nos vemos en la próxima emisión. Espero que les haya gustado este pequeño trabajo.